Así es, pero bueno, vamos a seguir marcando agenda y vamos a dejar de lado un momento el incendio que es importante, pero también es importante lo que está sucediendo en nuestro país, que es el entorno de la cumbre. Y vamos a revisar finalmente en la práctica qué vamos a sacar de la cumbre más allá de la reunión, ¿no es cierto?, de los representantes. Y para eso estamos ya con el doctor Walter Albán, que está con nosotros muy amablemente para hablar sobre eso, que ha venido revisando, ¿no es cierto?, esa declaración de Lima hace bastante tiempo. Director de Política, ¿cómo está? Bueno, en principio, gobernabilidad democrática frente a la corrupción es un nombre bastante ambicioso, un poco rimbombante incluso, y que salpica pues a muchas de las naciones que van a venir, porque es una lacra que estamos atravesando todos desde hace muchísimos años. Por supuesto, porque las cumbres en realidad se realizan cada 3 años y son espacios de encuentro para tocar temas que interesan al continente. En este caso, la corrupción nos agobia, la corrupción ha crecido de una manera desmesurada en los diferentes países y creo que en el Perú precisamente se produce esta circunstancia cuando estamos atravesando una crisis que en gran medida se explica por la corrupción. Yo no creo que podamos esperar que se lleguen a acuerdos o definiciones que ya permitan actuación inmediata por parte de todos los estados. Digamos, en la práctica no va a haber un acuerdo. Es difícil que pueda haber un acuerdo porque las circunstancias nos impiden contar con un consenso. Veamos lo que está ocurriendo en Venezuela y es evidente que más allá de, digamos, disfraces ideológicos, el gran problema que hay ahí es la enorme corrupción que está sosteniendo ese régimen, ¿no? Brasil también. Bueno, estamos claros de que el problema de la corrupción, y a propósito del caso Odebrecht, atacó por lo menos a 12 países en América Latina y Brasil ha sido el epicentro de donde se generó esto, pero Perú ha sido seguramente después de Brasil el más afectado por este caso en lo que toca el escándalo Lavajato. Ahora, escuchábamos ayer al presidente de la República hablar que en este foro con los jóvenes decir de que ellos son los principales actores que no deberían en todo caso perder pues la oportunidad de generar aún confianza en la clase política, porque en definitiva hablamos de corrupción, hablamos de clase política y en nuestro país está seriamente dañada. ¿Cómo cambiar el chip? ¿Cómo volver a sembrar pues confianza en una clase que lamentablemente pues ya se le perdió todo tipo de esperanza, ¿no? Bueno, hay expectativas. El presidente Vizcarra inauguró, digamos, su gobierno, su gestión, haciendo notar de que tomaba como prioridad la lucha contra la corrupción. Ahora, hay que pasar a la acción, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, desde Proética hemos planteado varias cosas que deberían ser adoptadas de inmediato. Entiendo que van a pedir facultades para legislar al Congreso. Es probable que el Congreso no haga esta vez mayor dificultad para entregarlas, para poder aprobarlas, pero que ese paquete esté dirigido contra la corrupción. Y una de las primeras medidas que yo creo que marca hasta dónde existe o no el compromiso es que contemos con una autoridad autónoma para la transparencia y el acceso a la información. Esto fue retaseado por el gobierno del señor Kuczynski, no obstante que había sido un compromiso al momento en que candidateó a la presidencia. ¿En la Comisión Presidencial de Integridad no estaba ya zanjado ese punto? Por supuesto, la Comisión Presidencial de Integridad también insistió en el punto, pero lo que se hizo cuando se aprobó el decreto legislativo fue una cosa totalmente distinta a la que se había planteado. Yo creo que si no se toma eso como una primera medida, no hay señales claras de que el compromiso se va a cumplir. Volviendo al entorno de la cumbre y digamos más allá de los pronunciamientos, la declaración, la foto protocolar y qué sé yo, si en el fondo del asunto no vamos a llegar a nada, digamos, poniéndonos prácticos, ¿no? Digamos, diciendo lo que realmente va a pasar. ¿En qué medida, en paralelo, algunas naciones pueden avanzar cosas concretas, ya sea en la lucha contra la corrupción o en otras cosas concretas en positivo para los países? Bueno, pero lo importante de las cumbres es que se discutan y se traigan planteamientos. No es solo, digamos, lo que oficialmente se va a producir a partir del día de hoy, ¿no es cierto? Hoy y mañana, mañana y pasado, porque es viernes y sábado, los días en los cuales los jefes de Estado se reúnen. Pero ya estamos, desde inicios de la semana, la sociedad civil de diferentes países, estamos participando en distintos eventos y promoviendo propuestas. Hoy, por ejemplo, es el encuentro de los empresarios también en el Westin, ¿no? Y hay mucho que decir sobre cómo debe comportarse el sector corporativo respecto a la lucha contra la corrupción. Ayer tuvimos una reunión de los capítulos nacionales de Transparencia Internacional. Proética es el capítulo peruano de esta organización global.
Y hemos dado propuestas muy concretas en materia de, sobre todo, defensa de la independencia del sistema jurisdiccional, porque es fundamental que el sistema jurisdiccional pueda investigar y sancionar a los responsables de graves delitos y que no se quiera manosear o intervenir en estos sistemas. Lo hemos visto a propósito del fiscal de la Nación, del Tribunal Constitucional y también de manera más solapada, pero en lo que toca al Poder Judicial. Por otro lado, la revisión completa de todo lo que es contratación pública y sobre todo para cuestiones de infraestructura. El modelo, digamos, Odebrecht o el modelo de Lavajato tiene particularidades que tienen que servir como una experiencia para modificar todo esto. Y también se han señalado varios aspectos de cooperación internacional, porque la corrupción es transfronteriza. No puede ser que nuestras instituciones quieran responder a este problema solo en base a la autoridad y a la competencia territorial. Tienen que haber mecanismos más eficaces de colaboración. Esto yo creo que va de alguna manera alimentando propuestas que ya están, digamos, traducidas en cuestiones muy concretas que pueden ser aprobadas por los estados y que de hecho van a ser presentadas a los jefes de estado. Es interesante, ¿no?, ver cómo este caso de Lavallato ha frenado todo el tema de la tolerancia frente a la corrupción, ¿no?, y da la sensación de que ya no puede quedar impune y en definitiva pues se tiene que investigar a fondo. Le agradecemos muchísimo por habernos acompañado esta mañana. Tiempo siempre nos queda cortísimo. Un punto solo quisiera agregar. El financiamiento de la política es lo clave y es lo que hemos visto como común denominador en todos estos países. Si dejamos que la plata sucia siga alimentando campañas y candidaturas, no tenemos manera de... Y la sociedad civil, ¿no? Y la sociedad civil es la que tiene que movilizarse porque el Estado está enfermo, está penetrado por corrupción. Muchísimas gracias, doctor Albán. Nosotros creo que lo vamos a comprometer otro día para hablar sobre esta autoridad. Yo creo que es importante hablar sobre ese tema a fondo. Pero muchísimas gracias. Y también reforma electoral de por medio, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos a